Bienvenidos a Historias de Ensueño. En una noche oscura y desolada, un joven heredero se encuentra en la ruina total, con un legado que parece una cruel burla del destino, un simple gato. Pero esa mirada penetrante del felino oculta un secreto inquietante, un plan que desafía la razón y promete cambiar el destino del joven, si está dispuesto a arriesgarlo todo. ¿Podrá un simple gato sacarlo de la miseria? Disfruta la historia, y que tengas dulces sueños. El joven, el menor de 3 hermanos, se encontraba de pie junto a las viejas paredes del molino. La noche era fría y solitaria, como si el mundo entero estuviera en su contra. Todo lo que había sido su vida hasta ese momento parecía desmoronarse. Apenas hacía un día que su padre había sido enterrado, y el futuro ahora le parecía tan oscuro como la tormenta que se cernía sobre el horizonte. Mientras sus hermanos revisaban las últimas voluntades del molinero, él observaba desde un rincón, sin esperanza. El mayor, con expresión grave pero satisfecha, recibió el molino. El segundo, con una sonrisa apenas disimulada, se quedó con el asno. Cuando llegó su turno, el abogado sacó del testamento una sola palabra para él, el gato. No daba crédito a lo que oía. ¿Un gato? ¿Acaso ese era el legado que su padre había considerado adecuado para él? Miró al animal, un gato de pelaje oscuro y ojos vivaces que lo observaban desde las sombras, como si pudiera ver más allá de lo que cualquiera era capaz de comprender. Pero para el joven, todo era ridículo. Mientras sus hermanos recibían herramientas para construir su vida, él se quedaba con una criatura que, en su mente, solo le traería más hambre y problemas. La tormenta comenzó a desatarse. El gato se acercó lentamente a sus pies, restregándose con una familiaridad que lo hizo retroceder. No era el animal en sí lo que le molestaba, era el hecho de que, en comparación, él se sentía insignificante, condenado a la miseria. ¿Qué futuro podía ofrecerle ese gato? Su mente empezaba a llenarse de pensamientos oscuros y desesperados. Quizá podría venderlo, pensó, tratando de encontrar alguna esperanza en medio de la decepción. Pero el animal lo miró, como si entendiera cada palabra que rondaba en su cabeza. Sus ojos, verdes y penetrantes, parecían guardar un misterio que escapaba a toda lógica. El joven sintió un escalofrío, pero atribuyó la sensación al frío y al peso de su desdicha. Mientras sus hermanos se despedían, el joven miró al gato una última vez antes de encerrarse en la cabaña vacía. Sintió que la soledad lo envolvía por completo, como si estuviera atrapado en una vida destinada al fracaso. Sin embargo, algo en los ojos del gato aún lo incomodaba, un brillo que parecía un susurro en la penumbra. Esa noche, en medio de la oscuridad, la primera chispa de una idea diferente empezó a surgir. Un murmullo, casi imperceptible, resonó en su mente mientras intentaba dormir. El gato lo miraba desde el rincón de la habitación, inmóvil, como una sombra que aguardaba, paciente, a que él aceptara su destino. El amanecer llegó frío y silencioso, quebrado solo por el sonido de las gotas de lluvia sobre el techo. El joven, aún envuelto en un torbellino de amargura, miró al gato sin comprender por qué su padre habría pensado que una criatura tan insignificante podía ser de alguna ayuda. Con los primeros rayos de sol entrando apenas por la ventana, el gato se levantó, se estiró con lentitud y lo observó con una intensidad que resultaba casi perturbadora. «Mi señor», dijo el gato, su voz clara y serena, como si el habla le fuera tan natural como el respirar. El joven retrocedió en su silla, sin creer lo que sus oídos escuchaban. Se frotó los ojos y volvió a mirar al gato, convencido de que había sido una alucinación. Pero el animal seguía ahí, mirándolo fijamente, como si no hubiera otra cosa en el mundo que pudiera captar su atención. «Mi señor», repitió el gato, con una ligera inclinación de cabeza, «le aseguro que su situación no es tan desesperada como parece. Hay más potencial en este legado de lo que cree». El joven parpadeó, sin saber si estaba soñando o si el cansancio lo estaba arrastrando a la locura. «¿Hablas?», balbuceó, sintiendo que su incredulidad era tan palpable como el frío de la mañana. «Sí, y tengo un plan», continuó el gato,
con una confianza que desconcertaba. Usted no es el primero ni será el último en sentirse desamparado. Pero si accede a darme lo que le pido, yo puedo ayudarlo a cambiar su suerte. ¿Y qué quieres a cambio?, preguntó, todavía atrapado entre la duda y la fascinación. Lo que necesito es un par de botas, respondió el gato, sin titubear. Botas resistentes que me permitan ir lejos, a donde su fortuna se encuentra esperándonos. La extrañeza de la situación hizo que el joven dudara de su propia cordura, pero había algo en la forma de hablar del gato que comenzaba a despertar en él una chispa de curiosidad. Hasta ese momento, su vida había sido simple y rutinaria, pero aquí, en medio de la desesperación, un animal hablaba de planes y fortuna. Una propuesta que sonaba más a una promesa que a una simple petición. Unas botas, repitió él, intentando asimilar lo que sucedía. Por un instante, el joven pensó en la pequeña cantidad de monedas que le quedaban, las cuales apenas le alcanzarían para sobrevivir una semana. La idea de gastar lo poco que tenía en unas botas para un gato era absurda, o eso parecía. El gato, percibiendo su duda, se acercó lentamente, con una mirada intensa y profunda. No estoy aquí por casualidad, señor. Confíe en mí una vez, y le prometo que su vida cambiará. El joven asintió lentamente, como si una fuerza extraña lo impulsara a confiar en esas palabras. El joven, aún incrédulo, observó al gato mientras ajustaba cuidadosamente las botas recién compradas. Nunca había visto algo tan extraño, y, sin embargo, algo en la precisión de los movimientos del gato, en la calma meticulosa con la que se ataba cada cordón, lo hizo pensar que aquella decisión podría llevarlo a un lugar inesperado. Gracias, mi señor, dijo el gato, con una reverencia teatral al terminar de colocarse las botas. Su voz parecía aún más segura, y sus ojos reflejaban una astucia fría, casi calculadora. Lo que sigue es sencillo. Mantenga la fe y, sobre todo, no dude de mi plan. Sin esperar respuesta, el gato tomó un pequeño saco de lona y lo llenó con granos frescos que el joven había recolectado. Luego, con una gracia sorprendente, se adentró en el bosque. Desde la distancia, el joven lo observó, sintiendo una mezcla de asombro y una creciente inquietud. En el bosque, el gato se movió con sigilo absoluto. Cada paso en sus botas nuevas era tan suave como el susurro de las hojas. El animal parecía transformado, sus movimientos eran ágiles y precisos, y su mirada, fija en cada rincón del entorno, revelaba una concentración feroz. Encontró un claro donde el sol apenas se filtraba y, con astucia, preparó el saco abierto, dejando que el grano formara una trampa invisible para su presa. Pasaron apenas unos minutos antes de que el aroma del grano atrajera a un grupo de perdices. Una por una, las aves se acercaron al saco, picoteando distraídas, sin advertir la amenaza que se cernía sobre ellas. En un movimiento rápido y calculado, el gato tiró de la cuerda del saco, atrapando a las perdices en su interior. Una sonrisa de triunfo se dibujó en su rostro mientras observaba a sus presas luchando en vano por liberarse. Con la captura asegurada, el gato se dirigió sin vacilar hacia el castillo del rey. A medida que se acercaba, sus ojos adquirieron un brillo calculador. Se presentó ante los guardias con una seguridad que descolocó a los hombres armados, quienes intercambiaron miradas incrédulas antes de dejarlo pasar. Un gato con botas, cargado con un saco de perdices, era una visión insólita incluso para ellos. Al llegar ante el rey, el gato hizo una reverencia profunda y respetuosa, desplegando todo el aire de nobleza que podía emanar de su figura. Majestad, mi amo, el conde de Carabás, envía sus respetos y esta ofrenda en su honor, anunció con voz clara y solemne. El rey, encantado por el gesto y la cortesía inesperada del pequeño mensajero, aceptó las perdices con entusiasmo, sin dejar de mirar con curiosidad al felino. El gato, satisfecho, observó cómo el rey ordenaba llenar su saco con monedas de oro, un pago generoso que había conseguido con tan solo su ingenio. El gato regresó al joven con una bolsa de monedas doradas, su recompensa por la astucia del día. Las lanzó sobre la mesa, dejando que el sonido metálico llenara la humilde habitación.
El joven miró incrédulo la fortuna inesperada, sin entender cómo su vida había dado este giro en cuestión de horas. Mi señor, dijo el gato, su voz teñida de emoción contenida, esto es solo el comienzo. Para cambiar realmente su destino, debemos comprometernos a seguir un camino más audaz. El joven lo miró, desconfiado pero intrigado, mientras el gato continuaba, sus ojos brillando con una mezcla de astucia y determinación. Si usted se presenta ante el rey como alguien de gran fortuna, podremos abrir puertas que nunca antes habría imaginado. Ante el rey, balbuceó el joven, alarmado ante la magnitud de la propuesta. ¿Quieres que me haga pasar por alguien que no soy? Exactamente, respondió el gato, sin vacilar. Majestad, nobleza, fortuna, todos son apenas palabras, ilusiones que los hombres respetan y temen. Lo importante no es lo que realmente posee, sino lo que aparenta ser. Y juntos podemos tejer esa ilusión, tan firme que hasta el rey la creerá. El joven retrocedió, sintiendo como el suelo parecía tambalearse bajo sus pies. La idea de presentarse como un conde, de pararse frente al rey y la corte, era tan descabellada como imposible. Pero las monedas en la mesa eran una prueba tangible de que el gato, por extraño que fuera, sabía lo que hacía. ¿Y si nos descubren?, murmuró, sus ojos fijos en el brillo tentador del oro. Mi señor, confíe en mí. Con cada paso que demos, el riesgo disminuirá y su nombre ganará fuerza. Nadie sospechará de alguien que actúa con la convicción de un verdadero noble, respondió el gato, su tono firme y tranquilizador. Además, el rey ya ha escuchado hablar de usted como el conde de Carabas. Es solo cuestión de aparecer en la corte con la misma seguridad que tendrían los grandes señores. Durante un largo momento, el joven sopesó sus opciones. Por primera vez en su vida, se enfrentaba a una decisión que cambiaría todo lo que conocía. Sabía que si daba este paso, no habría vuelta atrás. Los cimientos de su vida, la pobreza, el anonimato, la resignación, se desplomarían, dejándolo en un terreno incierto, una aventura plagada de riesgos y secretos. Finalmente, asintió, más para sí mismo que para el gato, con el pecho agitado y los nervios tensos. ¿Qué debo hacer?, preguntó, casi en un susurro. El gato sonrió, satisfecho. Déjelo todo en mis manos, mi señor. Prepárese para un nuevo comienzo, y no deje que las dudas le nublen el juicio. Ante el rey, será el conde de Carabas, y el mundo lo reconocerá como tal. El joven respiró hondo, dejando que una mezcla de miedo y expectación lo inundara. Con un último vistazo a la habitación que pronto dejaría atrás, decidió lanzarse al vacío, siguiendo al gato en este juego de ilusiones que, como un hechizo oscuro, lo atraía cada vez más. En los días que siguieron, el gato se convirtió en un visitante frecuente en el castillo. Cada mañana, aparecía con un nuevo presente para el rey, un par de faisanes capturados en el bosque, un zorro de pelaje espléndido o una liebre tan grande que parecía haber sido cazada en un terreno legendario. Cada regalo iba acompañado del mismo mensaje, expresado con una reverencia perfecta y en un tono solemne, de parte de mi amo, el noble conde de Carabas. El rey, complacido y cada vez más intrigado por el generoso conde, comenzó a preguntar por él a sus servidores. ¿Quién es este conde de Carabas?, decía mientras examinaba las finas pieles y las presas excepcionales que el gato le traía. Parece un hombre de gran riqueza y noble corazón. Algún día, me gustaría conocerlo en persona. Sin embargo, el gato sabía que cada nueva entrega aumentaba la presión y que la ilusión debía sostenerse con astucia. Para consolidar la historia, comenzó a desplegar su estrategia con mayor precisión. Había observado bien a la corte y aprendido sus intrigas y debilidades. Poco a poco, fue manipulando a los sirvientes reales, sugiriendo historias sobre la vasta fortuna de su amo y las fincas extensas que poseía en tierras lejanas. Les hablaba de caballos blancos de guerra, de ejércitos fieles y sirvientes leales, todo parte de una elaborada red de mentiras que tejía con la habilidad de un artesano. Pero con cada mentira, el riesgo aumentaba. Los guardias y los sirvientes comenzaban a murmurar entre ellos,
debatiendo si el misterioso conde era tan espléndido como el gato hacía parecer. A medida que las historias del conde de Carabas se hacían más populares en el castillo, algunos empezaron a sospechar, aunque nunca lo expresaban en voz alta. Los más audaces se atrevían a lanzar miradas de recelo cuando el gato llegaba, como si pudieran ver más allá de su fachada. Sin embargo, la impecable seguridad con la que el gato se movía, la precisión con la que presentaba cada ofrenda y su constante lealtad a su amo disipaban cualquier duda. En uno de esos días, mientras el gato regresaba a su amo tras entregar una de las piezas de caza, le confesó el creciente riesgo. «Mi señor», dijo con voz tranquila pero seria, «nuestra reputación se ha elevado en la corte. El rey muestra un gran interés por conocerlo. Pero esto implica un mayor peligro. Cada paso que damos es una cuerda que podría romperse si no mantenemos la fachada». El joven lo miró, comprendiendo que había cruzado una línea sin retorno. Cada mentira y cada regalo lo acercaban más al trono, pero también lo situaban al borde de un abismo. Las noches se volvían tensas, y aunque la fortuna aumentaba, también crecía en él una sombra de temor. «Entonces continuaremos», dijo finalmente, con una determinación que incluso él mismo dudaba sentir. El gato, satisfecho con su respuesta, asintió. La ilusión estaba casi completa, pero sabía que, en el juego que había iniciado, el menor error sería fatal. Una tarde, mientras el gato acechaba a su próxima presa en el bosque cercano, escuchó una conversación entre dos sirvientes del castillo. El rey y su hija, la princesa, planeaban dar un paseo al día siguiente a lo largo del lago, una tradición que mantenían en honor a la madre de la princesa, fallecida años atrás. Una oportunidad que difícilmente volvería a repetirse. El gato se detuvo en seco, sus ojos brillaron con una chispa peligrosa y calculadora. Era el momento perfecto para consolidar la historia que había construido a base de astucia y maniobras, pero el plan requería un riesgo extremo. De vuelta con su amo, el gato expuso la idea con palabras cuidadosas, sabiendo que sería difícil de aceptar. «Mi señor», comenzó, «mañana el rey y la princesa pasearán junto al lago. Esa será nuestra oportunidad para demostrarle a su majestad que no solo es usted un conde, sino un noble de gran estatus que merece su atención y respeto». «¿Y cómo piensas lograr eso?», preguntó el joven, frunciendo el ceño. La ansiedad y el desconcierto se apoderaron de él al ver la intensidad en la mirada del gato. «Será muy sencillo», respondió el gato, aparentando calma. «Nos presentaremos en el lago y, justo antes de que lleguen el rey y la princesa, usted se sumergirá en el agua, despojado de sus ropas. Cuando se acerquen, yo gritaré pidiendo ayuda, asegurando que unos ladrones lo han despojado de todo mientras se bañaba. Así, el rey verá en usted a un noble víctima de la desgracia, y no dudará en ofrecerle su ayuda». El joven sintió que el plan era demasiado arriesgado. La idea de presentarse desnudo y fingir haber sido robado lo incomodaba enormemente, pero el gato parecía tan seguro que, por un instante, él mismo creyó que el plan podía funcionar. «¿Y si el rey no nos cree?», murmuró el joven, ya vislumbrando los desastrosos resultados que podrían derivarse de un simple error. «Confíe en mí, señor», respondió el gato con determinación. «He arriesgado demasiado para llegar a este punto. No hay margen para la duda. Este es el último paso para asegurarnos la confianza del rey, con ello, su fortuna». Al día siguiente, ambos se dirigieron al lago a la hora indicada. El joven, con el corazón latiendo frenéticamente, obedeció las instrucciones del gato y se despojó de sus ropas, adentrándose en el agua helada mientras intentaba que el temblor de sus manos no traicionara su miedo. Apenas un momento después, el gato escuchó el sonido de los carruajes acercándose. Sin perder tiempo, comenzó a gritar con desesperación fingida, sus gritos resonando por todo el lago. «¡Auxilio, auxilio!», clamó con voz angustiada. «Mi amo, el conde de Carabas, ha sido atacado y robado mientras se bañaba. Ayuda». El rey, alarmado, ordenó detener el carruaje. Observó al joven en el agua, su expresión llena de compasión y sorpresa. La princesa, mirando con curiosidad,
sonrió ante el infortunio del supuesto conde. El gato, satisfecho, dio un paso atrás, sus ojos chispeando de triunfo. Todo había salido justo como lo había planeado. El carruaje real se detuvo abruptamente, y el rey, preocupado por los gritos desgarradores del gato, asomó la cabeza por la ventanilla. La princesa, intrigada, también miró hacia el lago, donde el supuesto conde de Carabas se encontraba sumergido hasta los hombros, intentando desesperadamente cubrirse del frío y de la vergüenza. «Majestad, oh, su majestad, tiene que ayudarnos», exclamó el gato con el tono más angustiado y convincente que pudo reunir. Su voz, llena de dramatismo, resonaba en el aire mientras levantaba las patas hacia el cielo. «Mi noble amo, el conde de Carabas, ha sido víctima de unos miserables ladrones que lo han dejado sin nada mientras se bañaba. Todo ha sido robado. Sin sus vestiduras y sus finas pertenencias, mi amo ha quedado desamparado y expuesto a la intemperie». El rey, afectado por la escena, bajó de su carruaje y caminó apresuradamente hacia el lago, seguido de cerca por la princesa, quien mantenía una expresión entre la preocupación y la curiosidad. Observaba al joven, vulnerable en el agua, con los labios morados de frío y el rostro crispado en una expresión de angustia cuidadosamente ensayada. «Esto es imperdonable», murmuró el rey, visiblemente indignado. «Un noble en mi reino, asaltado y humillado en plena luz del día. No puedo tolerar tal ofensa». El gato continuaba lamentándose, reforzando la idea de la supuesta desgracia con cada palabra. «Oh, su majestad, si usted no hubiera llegado en este preciso momento, no sé qué habríamos hecho. Mi amo se habría visto forzado a regresar en este estado, despojado de su dignidad y expuesto al escarnio». La princesa, conmovida por la vulnerabilidad del conde, intercambió una mirada rápida con su padre. «Padre, debemos ayudarlo. Sería una desgracia terrible que un hombre de tan noble linaje sufriera tal humillación». El rey asintió solemnemente y, sin dudarlo, ordenó a sus sirvientes que trajeran las mejores ropas que había en el carruaje, ropajes finos y adornados, dignos de la corte. El joven, al borde de la desesperación y apenas capaz de disimular el temblor que provenía tanto del frío como de la tensión, salió del agua con cuidado y aceptó las vestiduras que le ofrecían, mientras el gato supervisaba cada detalle con una satisfacción secreta. Una vez vestido con las elegantes ropas, el joven parecía transformado. La tela bordada y las sedas le daban un porte imponente, acorde con el título que se le había adjudicado. A cada paso, sentía que el plan del gato tomaba forma, aunque sabía que en ese mismo momento pendían sobre él todas las sospechas del reino. El gato se acercó a él y, sin que los demás lo notaran, le susurró: «Mi señor, es vital que conserve la compostura. De este momento depende nuestro destino». Con una última reverencia hacia el rey y la princesa, el joven logró controlarse, aparentando una calma que no sentía. En el fondo, sabía que la más mínima grieta en su actuación podría derrumbar el frágil castillo de ilusiones que el gato había construido. Con el joven ahora vestido en ropajes reales y en compañía de la corte, el rey ordenó que se les uniera en el paseo, honrándolo con la cercanía y familiaridad propia de un noble respetado. Mientras caminaban juntos por los prados y senderos, el gato los guiaba con la seguridad de un estratega veterano, consciente de que cada paso debía calcularse con precisión. Sabía que su plan aún no estaba completo, y para consolidar la grandeza de su amo, necesitaba algo más que solo el favor del rey, debía mostrarle una riqueza tangible. A medida que avanzaban, el gato se adelantaba sutilmente y se dirigía a cada uno de los campesinos y aldeanos de las tierras circundantes, susurrándoles al oído con una mezcla de astucia y amenaza. «Cuando pase el carruaje, si valoran sus vidas y sus hogares, dirán que estas tierras pertenecen al conde de Carabas», murmuraba con una sonrisa que inspiraba obediencia inmediata. El carruaje avanzaba lentamente, deteniéndose en cada punto donde el gato había hablado con los trabajadores. Al ver llegar al rey, los campesinos y granjeros inclinaban la cabeza, afirmando con firmeza: «Estas tierras, su majestad, pertenecen al noble conde de Carabas». El rey,
Impresionado por la extensión de las propiedades y la lealtad de sus habitantes, observaba a su acompañante con creciente respeto. El joven, aunque atónito por la magnitud del engaño, logró mantener la compostura, asintiendo con una sonrisa que ocultaba su propia incredulidad. No entendía del todo cómo su gato había logrado que toda la gente de aquellos parajes respaldara la historia, pero cada vez que miraba a su alrededor, la ilusión de ser el conde parecía más real, incluso para él mismo. Pronto, llegaron a las tierras del poderoso mago, un hombre temido y respetado por todos en el reino. El gato, anticipando la dificultad, aceleró su paso y se adelantó al grupo para llegar primero al castillo del hechicero. Sabía que el próximo obstáculo era el más peligroso, pero también el más decisivo para su plan. Mientras el rey y su comitiva esperaban en las afueras, el gato se internó en el castillo del mago, preparándose para el enfrentamiento. Desde la distancia, el joven observaba el imponente castillo de piedra y las sombras que se arremolinaban en sus torres, sintiendo una mezcla de miedo y admiración por la audacia de su leal compañero. La tensión en el aire era palpable. Si el gato lograba lo que se proponía en aquel oscuro castillo, el joven dejaría de ser un simple molinero para convertirse en un conde auténtico, un hombre que poseía vastas tierras y riquezas inimaginables. Todo dependía de lo que sucediera entre aquellas paredes. El gato, al entrar al oscuro y majestuoso salón del mago, sintió el peso de la magia y el poder acumulado en cada rincón. Sin embargo, en lugar de mostrarse intimidado, avanzó con paso seguro, proyectando una confianza que intrigó al mago, quien lo observaba desde un trono de piedra tallada. ¿Y tú quién eres, insignificante criatura?, preguntó el mago con una voz profunda y retumbante, sus ojos reluciendo con una mezcla de curiosidad y desdén. El gato hizo una reverencia exagerada, manteniendo el tono de respeto, pero en sus ojos brillaba la misma astucia que había guiado su plan desde el principio. Soy solo un humilde sirviente de mi amo, el poderoso conde de Carabás, y he oído que las hazañas de su magia son inigualables, incluso legendarias. El mago sonrió, complacido por las palabras del gato. La vanidad había sido su compañera durante muchos años, alimentada por la admiración y el temor de quienes vivían en las cercanías de su castillo. Así que reconoces mi grandeza, pequeño felino, sabes lo que soy capaz de hacer. Oh, sin duda, continuó el gato, fingiendo una expresión de asombro. De hecho, he escuchado que su poder es tan vasto que puede transformarse en cualquier criatura, aunque no puedo evitar preguntarme si tales rumores son verdaderos. El mago se irguió, ofendido por la insinuación. ¿Dudas de mi habilidad? Puedo transformarme en cualquier bestia, grande o pequeña. ¿Quieres una demostración, estúpido gato? El gato sonrió en su interior, su plan avanzaba según lo previsto. Por supuesto, oh grandioso mago. Me pregunto, por ejemplo, si sería posible que se convirtiera en un león feroz, la bestia más temible de todas. Sin decir palabra, el mago extendió sus manos y, en un destello de luz, se transformó en un imponente león, sus garras rascando el suelo y sus ojos centelleando de ira. El gato retrocedió unos pasos, fingiendo temor, mientras admiraba la enorme figura del león. Luego, con voz temblorosa, exclamó: «Increíble, majestad, pero me pregunto si su poder también le permitiría transformarse en una criatura diminuta. Tal vez, en un ratón». El león bufó, regresando a su forma humana, visiblemente complacido por la reacción del gato. «Eso no es nada», exclamó el mago con un tono de orgullo ciego. Y, en un parpadeo, se transformó en un pequeño ratón, moviéndose nervioso sobre el suelo de piedra. Sin perder un segundo, el gato se lanzó sobre el ratón, atrapándolo entre sus afiladas garras. En un instante, lo devoró, eliminando al mago y su amenaza de un solo mordisco. Limpió sus patas y se arregló los bigotes con la elegancia de quien ha completado una tarea importante, consciente de que había acabado con el único obstáculo que amenazaba la farsa. Cuando la comitiva real llegó a la puerta del castillo, el gato salió a recibirlos, con una reverencia profunda y una sonrisa triunfante. «Bienvenidos al castillo de mi amo», el noble conde de Carabás anunció,
asegurando el éxito definitivo de su plan. Con el mago eliminado y el castillo bajo su control, el gato no perdió tiempo. Se dirigió a la entrada principal, donde el rey y la princesa observaban la inmensidad de la fortaleza, sus torres majestuosas y los jardines cuidados que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El gato avanzó con una reverencia calculada, su porte seguro y solemne, como el de un verdadero embajador. Majestad, anunció el gato, con voz clara y respetuosa, bienvenido al castillo de mi amo, el conde de Carabas. Todas estas tierras, y esta fortaleza que se yergue ante usted, son suyas, y ha sido un honor para mí, señor, poder mostrarle su hogar y sus dominios. El rey, visiblemente impresionado, miró al supuesto conde, su joven acompañante, con una mezcla de asombro y respeto. Lo que había comenzado como un simple paseo había revelado una fortuna inimaginable, y ahora se encontraba en el castillo de uno de los nobles más ricos y poderosos del reino, un noble que no solo había demostrado generosidad al enviarle regalos, sino que también había sido víctima de una injusticia que el rey había tenido la suerte de remediar. El joven, vestido con sus ropajes reales y rodeado de lujos que jamás había imaginado, intentaba mantener la compostura. Cada palabra del gato consolidaba su posición, construyendo una imagen de nobleza y poder que nunca habría creído posible. Miraba al rey y a la princesa, quienes ahora lo observaban con un respeto genuino, y sentía como la vida que había conocido hasta ese día, las penurias y el anonimato de un simple molinero, se disolvía en el aire. Conde de Carabas, dijo el rey, acercándose con una sonrisa amable y aprobadora, es un verdadero placer descubrir las vastas propiedades y el esplendor que ha mantenido hasta ahora en la discreción. La nobleza y generosidad de su linaje son dignas de la más alta estima. La princesa, por su parte, le dedicó una sonrisa cálida, sus ojos brillando con una curiosidad que dejaba entrever el interés que el conde había despertado en ella. El joven, aún asimilando la magnitud de su transformación, le devolvió la sonrisa, sintiendo que, por primera vez, aquella farsa comenzaba a sentirse real. El gato, satisfecho con el avance de su plan, miraba de reojo a su amo, dándole una pequeña señal de asentimiento, como si dijera, lo hemos logrado. Al retirarse del castillo, el rey le propuso al joven acompañarlos hasta el final del paseo y, con un tono más íntimo, insinuó que sería un honor contar con él en la corte. Para el joven, ahora convertido en el noble conde de Carabas, el futuro era un lienzo en blanco, lleno de promesas y posibilidades que jamás había soñado. Con el paso de los días, el joven fue adentrándose cada vez más en su papel de conde. La vida en la corte era un torbellino de lujos y formalidades, de cenas opulentas y bailes en salones resplandecientes. Al principio, cada gesto y cada palabra parecían un desafío, pero poco a poco, guiado por el ingenio y la astucia del gato, fue ganando seguridad y habilidad para desenvolverse entre la nobleza. La princesa, cada vez más cautivada por el joven conde de Carabas, no tardó en manifestar su afecto. Su risa suave, sus gestos delicados y la manera en que buscaba excusas para conversar con él lo hacían sentir que aquella farsa le había dado no solo una nueva vida, sino también la oportunidad de ser verdaderamente feliz. Finalmente, el rey mismo propuso el matrimonio, una alianza que fortalecería su reino y que además veía como un acto de justicia para recompensar la nobleza y generosidad del conde. La boda fue un evento magnífico. Los grandes salones del castillo se llenaron de flores, música y cientos de invitados de los reinos vecinos, que vinieron a celebrar la unión del conde de Carabas y la princesa. El joven, con los nervios de quien aún no comprende la magnitud de su fortuna, intercambió miradas cómplices con el gato durante la ceremonia, agradecido por la lealtad de su compañero y por la vida que le había otorgado. Sin embargo, para el gato, la misión aún no estaba completa. Convertido en el consejero de confianza del conde y dotado de privilegios que ningún otro animal habría soñado, el gato permanecía siempre alerta, observando cada movimiento, cada susurro en la corte. Sabía que la nobleza podía ser peligrosa y que, en cualquier momento, el más leve indicio de duda podría hacer tambalear el castillo de ilusiones que había construido.
Su aguda mente se mantenía siempre un paso adelante, anticipando cualquier problema que pudiera surgir. Nadie en la corte sospechaba de la verdadera naturaleza del conde, y el gato se aseguraba de que así continuara. Cuando algún noble demasiado curioso preguntaba sobre las tierras del conde o las hazañas de su familia, el gato respondía con astucia, elaborando historias complejas y convincentes que parecían envolver en misterio la figura de su amo. Con cada mentira bien colocada, el pasado del conde se volvía más impenetrable y su posición, más sólida. Al cabo de unos meses, el conde y la princesa vivían en perfecta armonía, disfrutando de una vida de paz y respeto mutuo. La gente hablaba de ellos como una pareja ideal, y el reino prosperaba bajo la nueva influencia del joven noble. Pero el gato, aunque satisfecho, jamás se relajaba. Su mirada, perspicaz y vigilante, seguía registrando cada detalle, preparado para actuar si alguna amenaza se acercaba. Así, mientras el conde y la princesa gozaban de su nueva vida, el gato continuaba con el mismo ingenio y determinación que lo habían llevado al éxito. En las sombras de aquella farsa que había construido, se aseguraba de que ningún hilo quedara suelto, protegiendo el engaño con la misma astucia que le había otorgado a su amo un destino de grandeza.